Seguro has escuchado esta frase: una mirada vale más que 1000 palabras. Hola a todos, yo soy Laura Silva y como cada domingo les doy la bienvenida a un nuevo video de Comunica a tu estilo, el lugar donde se unen la moda y la comunicación. Hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar de la mirada, ese elemento tan importante del lenguaje no verbal. Así que como siempre, los invito para que se queden hasta el final de este video. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la mirada. La ventana del alma, como muchos la llaman, a lo largo de la historia ha servido de inspiración a músicos, pintores, escritores y artistas en general. Y con toda la razón, es que la mirada es ese elemento a través del cual establecemos un primer contacto con el mundo que nos rodea. Por eso, la mirada como un elemento del lenguaje tiene un poder transformador. Que existe un elemento del lenguaje capaz de ser amado u odiado, que tiene el poder de reforzar un mensaje y al mismo tiempo de ser totalmente malinterpretado, es la mirada. Y así como es de poderoso, también ha sido olvidado y descuidado por muchos de nosotros. Personalmente, debo reconocer que este es uno de los elementos que más me ha costado trabajo aprender a dominar a lo largo de toda mi vida. Y es que así como algunos tienen una mirada más expresiva y otros más neutral, en los dos casos se hace una tarea bastante compleja lograr que lo que se está transmitiendo a través de la mirada esté en total coherencia con lo que estamos diciendo y expresando a través de nuestro lenguaje verbal. ¿Por qué es tan importante entonces estudiar la mirada como un elemento tan importante del lenguaje no verbal? En primer lugar, porque la mirada transmite nuestras emociones y nuestras intenciones. En segundo lugar, porque gran parte del resultado de un proceso comunicativo depende de la coherencia que logremos entre la mirada que estamos expresando y nuestras palabras o el mensaje que estamos enviando a través del lenguaje verbal. Por eso gestionar nuestra mirada es tan importante para lograr procesos comunicativos exitosos. Pero no solo es importante aprender a crear esa coherencia, también es importante aprender a leer e interpretar los mensajes que recibimos a través del contacto visual para de esta forma poder dar la respuesta más asertiva posible. Establecer una clasificación y una interpretación estándar sobre los tipos de mirada no es del todo posible, porque su uso e interpretación dependen de múltiples factores, como por ejemplo factores culturales, contextuales e individuales. Aún así, vamos a tratar de establecer una clasificación general que nos permita entender la mirada de una forma más flexible y adaptar su significado e interpretación a las circunstancias particulares e individuales de cada interacción. Esta clasificación está basada en tres factores principales: la intención comunicativa, el contexto relacional y la duración o intensidad. Esta clasificación nos va a permitir categorizar la mirada de acuerdo al mensaje que envía y al contexto en el que ocurre. Empecemos entonces con esta clasificación de los tipos de mirada. En primer lugar, vamos a encontrar la mirada funcional. Esta mirada tiene una función totalmente práctica, está orientada a la acción y no tiene ningún tipo de carga emocional. Mirada emocional. Efectivamente, este tipo de mirada nos entrega un mensaje acerca de las emociones, los sentimientos y todo lo que tiene que ver con el estado interno del individuo. Mirada relacional. Esta mirada tiene como función establecer o reforzar vínculos y depende mucho del contexto en el cual nosotros nos encontramos. Por ejemplo, vamos a encontrarnos acá con una mirada social y con una mirada más personal. Cuando hablamos de mirada social, nos referimos a esos momentos en los que estamos con un grupo de gente y en los cuales la mirada debería ser más abierta, dirigida a todos los integrantes del grupo en el cual nos encontramos. Porque si fijamos la mirada en una sola persona
o peor aún, en alguna parte específica de su cuerpo, esa mirada puede resultar bastante incómoda y ser totalmente malinterpretada. Ahora, cuando hablamos de una mirada más personal, esta tiende a ser mucho más fija y de mayor intensidad, y se da cuando existe un vínculo más cercano entre dos o más personas. Miradas de control y poder. El objetivo o la intención principal de este tipo de miradas es ejercer influencia o establecer algún tipo de jerarquía. Generalmente son miradas que vamos a encontrar en entornos laborales, son intensas, son miradas profundas, son miradas que están en constante observación y evaluación. Y como ya lo dijimos, su objetivo principal es reforzar algún cargo de poder o autoridad. Es importante resaltar que estos no son los únicos tipos de mirada que existen. Y segundo, que su interpretación nunca puede ser estricta, pues esta dependerá de los múltiples factores que intervienen tanto en el receptor como en el emisor del mensaje, en este caso, el mensaje que enviamos a través de la mirada. Ahora, ¿cuáles son esos factores que pueden intervenir tanto en la emisión de ese mensaje visual como en la recepción e interpretación de este? En primer lugar, hablemos de la variabilidad cultural. Y es que el significado de una mirada varía considerablemente de una cultura a otra. Lo que para nosotros podría significar confianza, en otra cultura puede ser una total falta de respeto. Por eso, conocer el contexto cultural en el cual nos encontramos es tan importante, tanto para expresarnos a través del contacto visual como para saber interpretar la mirada que estamos recibiendo. En segundo lugar, hablemos de los factores individuales. Las experiencias personales y el estado emocional influyen directamente en la forma como nos comunicamos a través del contacto visual. Por eso es muy importante entender que cada individuo tiene un proceso personal diferente y que muchas veces esa mirada que nosotros estamos viendo no tiene nada que ver con nosotros, es el reflejo y el resultado de un proceso interno que en la mayoría de las ocasiones nosotros como receptores del mensaje no conocemos. Para concluir este punto, quiero dejarlos con una pequeña reflexión. Es cierto que no podemos estar todo el tiempo pendiente de nuestra mirada. No llevamos un espejo en la mano, así que en muchas ocasiones no sabemos realmente cómo estamos mirando al mundo que nos rodea. Pero sí quiero invitarlos y quiero invitarme, por supuesto, a mí, a que hagamos de la mirada un acto mucho más consciente, que tengamos en cuenta que una mirada puede transformar nuestro estado de ánimo, el estado de ánimo de los demás, de las personas con quienes compartimos diariamente. Que esa mirada va mucho más allá de un acto meramente biológico. La mirada tiene que ser algo consciente, la mirada tiene la capacidad y el poder de transformar a quienes nos rodean y con ello a todo nuestro entorno. Para finalizar, te voy a dejar una serie de prácticas que te van a ayudar a dominar tu mirada y a lograr un mayor impacto a través de esta en diferentes interacciones. Primero, practica el contacto visual consciente. Mantén el contacto visual durante las conversaciones para mostrar interés y compromiso. Sin embargo, evita que sea demasiado intenso para no incomodar. Mantén contacto visual aproximadamente entre el 60 y el 70% del tiempo en una conversación. Alterna entre mirar a los ojos y otros puntos del rostro para dar naturalidad. Segundo, usa el enfoque triangular. Una técnica para ajustar la intensidad de la mirada dependiendo del contexto consiste en dirigir la mirada a diferentes áreas del rostro. Cambia el enfoque según la relación y el propósito de la interacción. Tercero, aprende a parpadear con naturalidad. El parpadeo excesivo puede transmitir nerviosismo, mientras que la falta de parpadeo puede parecer intimidante. Mantén un ritmo natural para proyectar tranquilidad. Si estás nervioso,
practica técnicas de respiración para relajar tu rostro y mantener un parpadeo regular. Ajusta la mirada al contexto emocional. Adapta la intensidad y dirección de la mirada para empatizar y conectar con las emociones de tu interlocutor. Aleja ligeramente la mirada si detectas que la persona se siente intimidada. Sostén la mirada con calidez si alguien está compartiendo una emoción personal. Quinto, usa microexpresiones para complementar la mirada. La mirada es más efectiva cuando se combina con microexpresiones congruentes. Relaja las cejas para evitar parecer tenso. Suaviza los músculos alrededor de los ojos para transmitir sinceridad. Recuerda que una sonrisa leve acompañada de una mirada directa durante un saludo genera confianza inmediata. 6. Aprende a sostener y romper la mirada. Saber cuándo mantener o desviar la mirada es clave para no generar incomodidad. Mantén la mirada fija durante un pensamiento importante o un momento de escucha activa. Rompe la mirada lentamente mirando hacia abajo o al lado para cerrar una idea o dar espacio al interlocutor. 7. Ejercita la mirada segura. Una mirada segura proviene de la confianza interna. Practica frente a un espejo para observar cómo cambia tu mirada según tus emociones. Realiza ejercicios de visualización para imaginar interacciones positivas en las que proyectas seguridad. Recuerda que la aplicación de cada técnica depende de tu intención comunicativa y del contexto en el que ocurre la interacción. Dominar la mirada es todo un arte, que no solo mejora nuestra comunicación, también influye positivamente en la forma como somos percibidos y en todo lo que recibimos de nuestro entorno. Como siempre, espero que me hayas acompañado hasta el final de este video, que te haya llevado a la reflexión y que pongas en práctica cada una de las técnicas mencionadas. ¿Qué impacto crees que tiene tu mirada en los demás? Comparte tu respuesta en los comentarios, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos videos. Nos vemos en el próximo.